buenos días, dándoles la bienvenida este día, lunes, el comienzo de semana. Para continuar compartiendo nuestros aprendizajes. Muy bien. Estábamos el día viernes trabajando sobre la migración. ¿Qué era la migración? ¿Qué era migrar? Miss, buenos días. Buenos días, Ketty. ¿Qué era migrar? Salir de un lugar a otro para podernos quedar en ese lugar o... Trasladarse, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cuáles fueron las razones por las que nuestros compatriotas migraron? Miss Heredia. Heredia. ¿Cuáles fueron las razones? Eran muchos, por ejemplo, depende de la economía o los recursos. De repente una familia no tiene, por eso es que tendrían que emigrar a otro país donde puedan ser más favorables. Ya. O también por trabajo. Uh-huh. Muy bien. También hubo una migración interna, ¿sí? ¿Vieron los reportajes de la televisión? Hubo una migración interna que fue llevada a cabo desde Lima hacia los diversos departamentos de nuestro país, ¿no? Una migración interna. ¿A qué se debió esa migración? ¿Por qué nuestros compatriotas, aún estando en su propio país, migraron hacia sus ciudades de origen? ¿Mm? ¿A qué se debió? ¿Fueron a buscar mejoras? ¿Mm? ¿Fueron a buscar mejoras? ¿Volvieron a sus lugares de origen a buscar mejoras? ¿Nuevas oportunidades? ¿Por qué hubo la migración interna? Ay, Alzamora, qué bueno que estás compartiendo. Un fuerte abrazo para tu padre. Te habrás dado, así como tú estás viviendo ese momento alegre, lo has vivido porque cumplir años es un momento agradable. Es un momento de compartir en familia. Mi pésame a aquellos jóvenes que están perdiendo alguna parte integrante de su familia, ¿no? Porque en estos momentos de verdad que ya estamos viendo a la pandemia en toda su expresión. Nosotros también estamos perdiendo amigos, ¿no? Estamos más que nada perdiendo gente conocida, ¿no? que ha convivido con nosotros y eso también nos tiene un poco de un ánimo preocupante. Pero aún así, como dice, la fe nos tiene que seguir fortaleciendo a los que todavía nos toca permanecer en esta tierra, ¿no? Nos toca
permanecer, es la fe la que tenemos que nosotros fortalecer nuestra fe, nuestra autoestima, regular nuestras emociones, controlarnos, pensar positivamente, ¿no? Porque esto es una lección de vida. Así hay que tomarlo, como una lección de vida, ¿no? A veces las personas no hemos entendido lo que es la vida, y quizás por eso hemos hecho uso y abuso de nuestro cuerpo. En estos momentos, pues, a pesar de que hay ancianos, pues, de una edad avanzada, ellos todavía están soportando. Lo digo yo porque tengo a mi madre acá, ¿no? Es una persona que ha tenido una vida tranquila, no ha tenido, no ha hecho con su cuerpo lo que ha querido, por así decirlo, ¿no? Y todavía ella está soportando, está fuerte, no es diabética. O sea, el cuidado del cuerpo, ese cuerpo que tanto nos manda, hasta nuestra Iglesia Católica nos manda, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué más para querer cuidarlo, para tenerlo alimentado espiritualmente, alimentado en los alimentos que necesitamos para poderlo mantener bien, ¿no? Eso es lo que les quería de repente compartir, ¿no? Es un hecho de vida lo que estamos viviendo. Es una lección que esperemos que nos sirva para los que quedamos todavía en este mundo, ¿no? Los seres humanos a veces nos dejamos arrastrar por cosas que no tienen importancia. No vemos nuestra esencia, para qué hemos venido a este mundo, qué es lo que debemos de hacer estando en este mundo, ¿no? Ser empáticos, practicar la solidaridad, ¿no? Empezando por nuestra familia, por ese núcleo de la familia que es el centro de nuestra sociedad. Si no tenemos una familia bien constituida, si no hemos logrado fortalecer nuestro respeto, nuestro cariño dentro de la familia, ¿qué podemos dar a las demás personas? ¿No? Si con las personas que estamos más cercanos no hemos logrado eso, con las demás personas que son ajenas, de repente en vivencias del día a día, vamos a ser muy indiferentes. Entonces, hay que fortalecernos, hay que continuar, todos nos extrañamos, la simple conversación frente a frente, ¿no? El estar en contacto, ¿no? Pero hay que tener paciencia, hay que también tratar de practicar la paciencia, ¿no? Es una virtud, la paciencia, que nos va a hacer esperar con ansias el retorno a algunas cosas anteriores a las cuales nosotros encontramos bastante cariño, bastante apego, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestra tarea, ¿no? Que el día de hoy es el tema de la migración. En el periódico, el diario oficial del Bicentenario, el peruano, ¿no? Nos está mostrando una noticia, ¿no? A ver. El peruano, del 6. En el Perú, la emergencia sanitaria y la paralización de actividades originaron que miles de compatriotas
afrontaran serios problemas para mantener sus puestos laborales. Es lo que hemos visto, ¿no? Esto resultó especialmente apremiante para quienes provienen del interior del país y que residen y trabajan en la capital, pues la mayoría de ellos depende de ingresos generados en el día a día. No es fácil migrar, a pesar de que estamos cerca, estamos de provincias a la capital nada más, ¿no? Es así que al no poder obtener recursos económicos para solventar sus gastos, como el de la alimentación y el alquiler de una vivienda, muchas decidieron retornar a sus localidades de origen, donde cuentan con mejores oportunidades para afrontar la pandemia. Sin embargo, ello traía consigo el riesgo de que estos compatriotas se convirtieran involuntariamente en vectores de contagio del nuevo coronavirus al llegar a sus respectivas zonas de procedencia, ¿no? No es tan fácil, pues. El regresar al lugar de origen no es nada fácil, ¿no? Porque tenías que hacer lo que, realizarlo, tomar todas las precauciones para no llevar contigo el virus, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran importante esta migración que realizaron los compatriotas hacia el lugar hacia su lugar de origen? ¿Consideran que está bien? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que está bien? ¿Mm? ¿Por qué? Si ellos habían venido hacia la capital en busca de oportunidades, en busca de sueños, así como lo hizo de repente mi padre, que también migró a los 19 años, jovencito, nomás migró acá a la capital, ¿no? Ellos también vinieron en busca de sus sueños, de una mejora para sus familias. ¿Y por qué ahora tienen que retornar? ¿Mm? ¿Por qué ellos tienen que retornar en estos momentos? ¿Mm? ¿Por qué tienen que emigrar? ¿Por qué ellos tienen que volver a su lugar de origen? Miss, ¿Sí? Heredia. Heredia, por Sí. ejemplo, cuando quizás una familia migra del campo o de otra ciudad a la capital por motivo de trabajo, pero si es que no encuentran un buen trabajo acá en la capital, puede que regresen a su ciudad natal. Ya, muy bien, puede ser una causa, ¿no? De retorno. ¿Alguien más que desea participar? ¿Mm? ¿Alguien más desea participar? Chamaya, ¿algo nos puedes agregar, Chamaya? Medina. Medina. Uh-huh.
Muy bien. En este caso, estos compatriotas de repente sí tenían, ¿no? Habían ya hecho sus proyectos, ya habían encontrado un lugar donde establecerse, ¿no? Habían alquilado un espacio, ya habían visto la manera de cómo solventar, cómo salir adelante, ¿no? Porque los provincianos son aguerridos, ¿ah? Las personas, los peruanos que son bien trabajadores, los provincianos, si han venido decididos, pues, ¿no? Han venido a no regresar, como se dice, derrotados. Cuando uno sale, uno da todo de sí y para lograr su sueño, ¿no? Porque a veces regresar significa de que no he logrado mis objetivos y pues a nadie le gusta, ¿no? Retroceder. Pero ellos en este caso han tenido que retroceder, porque la pandemia los ha hecho retroceder, ¿no? Se quedaron sin trabajo, que es la primera fuente de la cual ellos vivían, ¿no? Entonces, al no tener el trabajo, el sustento, es lo que ha culminado con la decisión de ellos de volver a su lugar de origen, porque ahí, pues, quieran o no, tienen un lugar donde estar, tienen familiares que les pueden ayudar, tienen algunas herencias que les dejan los padres, ¿no? Porque la gente provinciana siempre acostumbra a dejar algo para sus hijos, ¿no? Esa es lo que he observado yo con respecto a las familias, por ejemplo, de la tierra de mi padre, ¿no? Siempre los padres se preocupan por dejarles algo material les dejan a sus hijos, ¿no? Eh, y en eso a veces uno recurre, mientras que no logre algo, siempre está basado en ese poco que les han dejado, ¿no? Entonces, las familias pues han tenido que volver a su lugar de origen, ¿no? Eh, algo más que es como una derrota. Pero en este caso no creo que nadie lo vea como una derrota, ¿no? En este caso es algo ya más fuerte. Es la pandemia surgida con las características como ha surgido, pues a cualquiera lo hace retroceder, ¿no? Yo, si hubiera tenido a mis hijos de repente en otro lugar, les hubiera dicho de que vuelvan, ¿no? Que no va a estar mejor en otro lugar, mejor que que con nosotros, ¿no? Porque quiera o no, en la familia uno se une y trata de salir adelante, ¿no? En ese núcleo de la familia, a veces los lazos de cariño, los lazos consanguíneos nos unen y hacemos todo juntos, podemos lograr de repente nuevas ideas para salir adelante, ¿no? Pero solos, familias a veces solas en un lugar lejano, donde les piden alquiler, donde no tienen trabajo, por lo tanto no acceden al alimento, la ayuda del Estado no les llega, ¿no? Entonces es la decisión que ellos han tomado de volver hacia sus lugares de origen, ¿no? ¿Qué derechos de los pobladores están comprometidos con el problema de la migración? ¿Qué derechos de los pobladores están comprometidos con el problema de la migración? ¿Qué derechos están comprometidos en esta migración que ha habido de nuestros compatriotas hacia su lugar de origen?
¿Qué derechos de estos pobladores están comprometidos con el problema de la migración? ¿Qué derechos? ¿Qué derechos están comprometidos? ¿Por qué nuestros compatriotas vuelven a su lugar de origen? ¿Qué derechos han estado comprometidos? Derecho a la salud, ya, muy bien, Salvatierra, muy bien, el derecho a la salud. ¿Algún otro derecho? ¿Algún otro derecho? Creo que hay uno más, que es derecho a la libertad. ¿Derecho a las libertades? Sí, creo que es ese. Ya, de repente, ¿a qué libertades te refieres? O sea, que puedan salir, pero con ese toque de queda creo que no Ah, es. ya. Derecho a la libertad. Pero si van a su tierra también es la misma, la ley es para todos. El estar encerrados es para todos. Quédate en casa, es a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces, el que ellos migren hacia otro lugar, claro que va a seguir siendo coartada su libertad, ¿no? De desplazamiento. ¿Qué otras libertades están ahí? ¿Qué otros derechos han sido transgredidos, ¿no? O están comprometidos en esta migración. ¿Qué derechos? Por la televisión se veía, ¿no? Que les alcanzaban alimentos, ¿no? Porque el derecho a la alimentación también está comprometido también, ¿no? ¿Qué otro derecho? Ya, muy bien. Alzamora, derecho a alimentarse. ¿Qué otro derecho? El principal derecho que ha hecho de que ellos retornen a su lugar de origen es más que nada el derecho al trabajo. Porque sin trabajo no hay economía para poder alimentarse, ¿no? El trabajo es el principal derecho al cual todo ser humano debe de acceder para satisfacer sus necesidades vitales, ¿no? Como es el de vivienda, derecho a tener una vivienda propia también, ¿no? O sea, la economía no da, ¿no? ¿Qué otro derecho? Aquí está, ¿ves? Es así que al no poder obtener recursos económicos para solventar sus gastos como el de alimentación, derecho a la alimentación, y alquiler de vivienda, derecho a la vivienda, muchos decidieron retornar a sus localidades de origen, donde cuentan con mejores oportunidades, ¿no? O sea, ellos sopesaron todas esas cosas
y vieron por conveniente que la mejor manera era regresar para poder afrontar la pandemia, ¿no? O sea, ellos tuvieron que optar por eso, porque si se quedaban, estaban en nada, no sabían si podían resistir, y a veces resistir solo sin la familia que esté a nuestro lado, ¿no? Es difícil. Sin embargo, ello trajo consigo el riesgo de todos los compatriotas, así como se infectaron en Lambayeque. Fue fuerte el contagio. Hasta ahorita están con más restricciones que nosotros, ¿no? Entonces, se han comprometido muchos derechos, ¿no? ¿Y por qué el gobierno ha tenido que intervenir? ¿Por qué el gobierno ha tenido que intervenir? ¿No? Para que estos compatriotas regresen a su lugar de origen. ¿Mm? ¿Por qué el gobierno ha tenido que intervenir? ¿Mm? Jóvenes, ¿por qué el gobierno ha tenido que intervenir? A ver. En Zamora, ellos no querían regresar. Las noticias porque tiene el derecho de apoyar a sus compatriotas, ¿no? Porque ellos tal vez no querían regresar. Ellos han querido regresar al Zamora. Las noticias que hemos visto en la televisión, en los periódicos, se veía cómo los compatriotas se agrupaban, a veces por regiones, y pedían, ¿no? Pedían que se les llevara. Y cuando veían que no iban a obtener, no obtenían respuesta de parte del gobierno, ellos mismos comenzaban a hacer las caminatas. Y el gobierno tuvo que intervenir. ¿Por qué intervino el gobierno? ¿Mm? Porque lo que ya era un asunto privado de cada familia se convirtió en un asunto público de todos, ¿no? Por lo tanto, si es un asunto público, el gobierno tiene que intervenir, ¿no? ¿Se acuerdan que cuándo se dice que es un asunto público? ¿Mm? ¿Cuándo decimos que un asunto es público? ¿Cuándo decimos que un asunto es privado? Miss, Sí. un asunto público es cuando ya se trata de una comunidad y privado solo involucra a una vida personal. Ya. ¿Quién me respondió? Cárdenas, Miss. Cárdenas. Muy bien, Cárdenas. Como lo dijo su compañera, ¿no? Privado viene de algo casi propio de uno.
Y público es cuando sucede, se generaliza, ¿no? Ese problema para todos. Muy bien, entonces, a ver, vamos a compartir. A ver. Causas que provocan la migración al exterior, ¿no? Lo que hemos estado viendo es interno, ¿no? Ahora, la migración es un proceso doloroso de abandono de su tierra natal por razones básicamente socioeconómicas, lo mismo que sucede con la gente que viene de provincias hacia la capital, que te impulsa a dejar tus familiares y amigos en busca de mejores condiciones de vida. Hay tipos de migración. Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según la duración del proceso. A ver. Acá. Ya está. Listo. Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según la duración del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina externa o internacional, e interna o nacional en el caso contrario, ¿no? En el caso de nuestros compatriotas. Las migraciones pueden considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar de salida y como inmigración en el lugar de llegada. Causas de la migración. Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganzas políticas abandonan un país para residenciarse en otro, o al menos intentan abandonarlo, ¿no? Es el caso de muchos políticos que al verse descubiertos o al verse destapado algo que los involucra, buscan asilos en otros lugares, ¿no? Y migran hacia ese lugar. Muy bien. Causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura, religión, idioma, tradiciones, costumbres. Causas socioeconómicas, que es la búsqueda de mejores economías. Causas familiares, por lo que otras familias ya están en ese lugar, ¿no? Causas políticas por persecuciones o acontecimientos que hacen pues que nuestros políticos se vean involucrados y a veces quieran buscar protección en otros lugares. Causas bélicas u otros conflictos internacionales, como son los problemas que tienen nuestros las personas que han venido de Venezuela, los venezolanos, ¿no? También que hubiera una migración muy fuerte en nuestro país. Estamos compartiendo muchos espacios con los venezolanos, ¿no? O catástrofes generalizadas, ¿no? Factores de atracción o de influencia sobre las migraciones. Factores de atracción o influencia sobre las migraciones. ¿Por qué deseamos migrar? Hay también los factores de atracción.
y de influencia sobre las migraciones, que son la diferencia salarial. Nuestra moneda, a comparación de las monedas en otros países, vale menos, ¿no? La globalización y la propaganda, ¿no? Nos meten ideas de que en otros países vamos a estar mejor. La violencia que existe también en un país, ¿no?, hace que muchos migren. El tráfico de personas y las calamidades. Consecuencias de las migraciones. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas, tanto en los países o áreas de migración como en los de inmigración. En ambos casos pueden tener efectos tanto positivos como negativos, ¿no? Para el lugar de inmigración, constituyen consecuencias positivas el rejuvenecimiento de la población. La población se hace más dispuesta a los cambios sociales, culturales, técnicos, aportes de capital y de mano de obra, aportes de las nuevas técnicas, innovación tecnológica. Llegan personas ya preparadas sin que hayan tenido que invertir en su preparación, ¿no? Las razones por las que la gente emigra: trabajo, política, economía, persecución, motivos sentimentales, personales, ¿no? Existen políticas de migración de América Latina, existen apoyos sociales al migrante en los países, ¿no? La migración rompe lazos familiares. Ante la diversidad de situaciones sociales y familiares que ha provocado la migración en estos últimos años, esta actitud es un factor de riesgo que deja a la familia sin brújula, con el sentimiento de separación a costa de abandonar de algún modo las múltiples responsabilidades educativas que ameritan los miembros de un hogar, ¿no? La separación no equivale a rupturas conyugales, pero sí puede suponer ausencia de convivencia matrimonial y por tanto dar lugares a situaciones de monoparentales conyugales, o sea, un solo padre, donde cada cónyuge asume desde su condición el papel de la educación de la familia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se dan en la migración, ¿no? Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo en la próxima. Ya estoy preparando algunas preguntas que deseo que me las desarrolle. Muchas gracias. Si tuvieran algo, cuídense, por favor. Cuidan a su familia, a las personas vulnerables, que es a las que más debemos dedicarles este tiempo, ¿no? Porque estamos en una situación, de verdad, una situación crítica. Entonces, es necesario que todos tomemos